Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Puede tomar su asiento y le voy a pedir que ponga mucha atención. No quiero leerle todo lo que es el capítulo 13 de Apocalipsis, pero sí quiero que ponga atención en eso que le acabo de leer, pero muy especialmente donde dice que no se le permitía a nadie comprar ni vender. Quiero decirles que ahí en ese capítulo 13 hace mención la palabra de Dios de dos bestias. Y es muy importante que nosotros tengamos la revelación de parte de Dios, porque muchas veces leemos, pero no tenemos revelación de parte de Dios. Y una cosa es que leamos y entendamos porque está en nuestro idioma, y otra cosa muy diferente es la revelación de la palabra de Dios. Ahí en la palabra de Dios, en ese capítulo 13 de Apocalipsis, habla de dos bestias. Y cuando habla de dos bestias, habla de dos monstruos terribles. Pero esas dos bestias están personificando a dos seres humanos que aparecerán en el futuro. En otras palabras, con esas dos bestias, Dios está dando a entender la ferocidad de esos personajes, la maldad de esos personajes, porque dice la palabra de Dios que a la primera bestia, que es el anticristo va a ser un líder mundial político. Dice que el dragón o Satanás le da todo su poder. En otras palabras, ese personaje que viene, que va a ser el líder mundial, va a ser un personaje satánico, es decir, un personaje con todo el respaldo de Satanás, como si el mismo Satanás estuviera obrando a través de él. Ahí mismo habla de otra bestia. Dice que hay otra bestia más, es la segunda bestia. Esa bestia viene representando a un líder, a un ser humano, pero este es un líder religioso. El primero es un líder político, el segundo es un líder religioso. Este es un punto muy importante. El tema que voy a estar compartiéndoles se le conoce más directamente en el medio cristiano como el nuevo orden mundial. Y esta frase o este término, muchos hermanos ni lo entienden, muchos hermanos ni le ponen atención. Y yo quiero, hermanos, hermanas, invitarles a que pongan atención, porque muchas veces, porque los líderes no nos detenemos lo suficiente, y hay veces que no nos detenemos lo suficiente porque no sabemos lo suficiente, preferimos darles otro tipo de enseñanzas y no meternos en esa área, porque hay veces que el líder no sabe a ciencia cierta de estas cosas. Bueno, yo quiero centrarme en esta noche en esa parte donde dice que en el futuro va a haber un momento cuando el ser humano no va a poder vender ni comprar a menos que se declare ya pertenencia de Satanás, así directamente. Pero lamentablemente la mayoría de los cristianos están pensando que eso va a suceder cuando venga el anticristo. Y hermanos, déjeme decirle
necesitamos que el Señor nos revele muchas cosas. Y aquí es donde yo quiero meterme en experiencias personales, y ojalá que haya alguien que me pueda dar testimonio de esto. Hermanos, el mundo, como nosotros lo vemos aquí en Estados Unidos, no siempre ha sido así. Hay muchos cristianos o hay muchas personas que en estos días que viven aquí en Estados Unidos piensan que Estados Unidos siempre fue un paraíso como vemos ahorita. No, hermanos. No hace tanto tiempo, 1930, hubo una hambre terrible aquí en Estados Unidos, que usted veía a los americanos con todas sus familias haciendo fila para recibir un pedacito de pan. Y usted los veía como la gente más pobre de cualquiera de nuestros países, apenas en 1930. ¿Ven? Ese es el tiempo de la recesión, que se habla de una gran necesidad que pasó el pueblo de Estados Unidos. Fue horrible. Un día de estos le voy a pasar fotografías o videos de ese tiempo y le dan a uno deseos de llorar. De ahí la gente trabajó tremendamente y se levantó Estados Unidos. Pero hermanos, desde la Primera Guerra Mundial para acá, se comenzó a mover ya más abiertamente un sistema, un movimiento que tiene que ver con el anticristo y con el fin de este mundo. No quiero decirle que ahí comenzó, no quiero decirle que Estados Unidos es el pueblo malvado y que ahí van a ser el anticristo, nada de eso. Pero acá por este lado, en América, acá en Estados Unidos, comenzó un movimiento que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Fíjese bien, con ese asunto de las guerras y buscando cómo acabar con el hambre, empezó a haber un movimiento con los que se meten a estudiar, con los que estudian la naturaleza, con los que estudian las semillas y todo eso, buscando la forma de reproducir más, producir más, y que pudiera vivir la gente mejor. Por un lado, aparentemente. Por eso yo quiero, hermanos, que pongan atención en esto, porque nosotros somos arrastrados como una tablita que se echa en medio del mar y se la lleva unas olas para acá y otras para allá. Así somos arrastrados usted y yo. Nos traen de Herodes a Pilato, como dice, nos traen de un lado para otro. Los poderosos, los gobiernos, los inteligentes, a los demás nos traen así, mire. Es la realidad. Yo sé que un día voy a tener problemas por esto, pero no me interesa. No hay cristiano, buen cristiano, que no se meta en problemas. Y si alguno no se mete en problemas, no es buen cristiano. Hermanos, empezó un movimiento tremendo. Y yo le voy a hablar de lo primero que yo vi y que me causó extrañeza, pero era un niño y no tenía ningún conocimiento de esto. Cuando yo era un niño, allá en mi pueblo, a las orillas de Guadalajara, una de las ciudades más grandes de México, la segunda ciudad después de la Ciudad de México, podríamos decir la segunda ciudad más importante de la República Mexicana, una ciudad con mucha historia, una ciudad o un estado muy fuerte, muy próspero. Ahí, hermanos, ahí nací yo alrededor, en un pueblito. Entonces, hoy es una colonia de la ciudad de Guadalajara. Antes era un pueblito afuera. Estamos todavía dentro del primer periférico, porque ya el primer periférico ya lo pasamos, que estaba en la orilla de mi pueblo. Estaba el periférico aquí y al otro lado nada más mi pueblo. Antes estaba triste porque quedábamos fuera de la periferia de la ciudad. Hoy estoy alegre porque ya se extendió el periférico, el segundo más allá, y quedamos acá adentro. Ahora si yo voy y digo soy del pueblo de Coyula, Jalisco, no lo hayan. Y me dicen, aquí aparece la colonia Coyula. Ya soy colonia, o sea, ya somos colonia, ya no somos pueblo. Bueno,
Cuando yo era un niño, en ese pueblo se sembraba mucho maíz y comíamos muchos elotes. Y los elotes no eran muy gruesos, eran más bien delgados, y yo creo que con unas 8 o 10 hileras de granitos alrededor. Así era todo el maíz. Y hermanos, así vivimos un tiempo. Tenía yo como unos 8 o 10 años cuando empezó por ahí la noticia en el pueblo de que iban a sembrar un nuevo maíz. Y andaban ahí todos los inditos, ¿verdad? Pues somos puros inditos, ahí andaban bien emocionados, que venía una nueva semilla y que iba a dar mucha cosecha y que no sé qué. Y yo solamente me acuerdo que dijeron, es el maíz híbrido. Y yo pensé, dije, híbrido es otro nombre, como decían el maíz ancho, el maíz negro, ¿verdad? El maíz pozolero y no sé cuánta cosa. Dije, el maíz híbrido, pues otra clase. Yo no sabía nada. Pero eso de híbrido quiere decir que ya está mezclado una cosa con la otra, que ya no es lo original, que ya es alterado. ¿Ven? Entonces, hermanos, nos damos cuenta de ese maíz híbrido. Era más chiquito, el granito más chiquito, pero era una mazorca casi así de gruesa, unos elotes casi así de gruesos. En lugar de 6, 8 o 10 hileras, ahora eran como unas 15 o 18 hileras de maíz, y todo pegadito, así juntito, y una mazorca así de gruesota. Y no solamente traía un solo elote, que era lo único que traía la otra, ahora esta traía hasta 3 elotes. Y cuando secaba el maíz, hasta 3 mazorcas grandototas ahí. Era precioso. Las cosechas aquellas eran especiales. Y así empezó a introducirse. Yo jamás supe por qué. Ahora con todo esto, digo, entonces ese era el asunto, ¿verdad? Que comenzaron a estudiar, a hacer estudios, y comenzaron ya a introducir lo que era esa nueva semilla, y de ahí comenzaron también a meter lo que era el veneno para matar la hierba. Porque antes le pagaban a uno su día y venía uno al campo a asadonear. A mí me tocó asadonear, yo sé asadonear maíz y cacahuate también, muy diferente. Y hermanos, veníamos a limpiar la milpa, la planta de maíz. Cuando estaba pequeñita, le daba uno la escarda y le daba una limpiadita ahí, y después otra limpiadita, y le metía uno más fertilizante cuando estaba la milpa de este tamaño, y ya la dejaba uno. Pero tenía uno todavía que cortar con la hoz la hierba, porque volvía a crecer. Pero en unos días más empezaron a fumigar y a matar la hierba, de manera que moría toda la hierba, pero la planta de maíz no. Entonces ahí empezó, hermanos, lo que conocemos como la industria. Ya no era lo normal de aquellos tiempos de la gente de rancho que sembraba y nada más abría la tierra y tiraba la semilla y crecía aquella planta tan bonita. Muy pronto comenzó ya el fertilizante, porque aquellas plantas nuevas necesitaban de fertilizante, la vitamina para que creciera la planta. Pero luego venía ya detrás el mismo agricultor fumigando para matar la hierba. Y todo eso, hermanos, nos ha traído la desgracia a nuestras vidas. No había cosa más hermosa, aunque vivíamos pobres, pero no había cosa más hermosa que uno anduviera en la tierra floja del barbecho, le llamamos nosotros allá, y que anduviera uno sin los guaraches. Allá no se usaban zapatos, era el caite que llaman en Guatemala, los guarachitos. Y uno en la mañana llegaba y entraba uno trabajando, y el rocío que se quedaba en las plantas de maíz lo mojaba uno. Era delicioso aquello. Iba uno con el pie desnudo y al asadonear se echaba tierrita en los pies. Era rico aquello, ¿verdad? Y así trabajábamos. Pero muy pronto
Se vino esa semilla y al rato ya venían fumigando para matar la hierba. Mataron la hierba y mataron lo natural del ser humano. Porque antes veía uno a 10 o 15 trabajadores con el asadón ahí. Como a las 9 de la mañana se veían venir las mujeres, las esposas de aquellos hombres con una canastita así en su mano, con una servilletita blanca preciosa, y ahí sacaban los frijolitos y toda la cosa, desayunar rico allá en el campo. Todo eso era especial. Al rato desaparecieron los trabajadores. Desapareció aquel maíz que ciertamente no daba tanta producción, pero desaparecieron los trabajadores. Desapareció aquel ambiente y empezaron a entrar los tractores. Y empezó a entrar ese maíz, que ese maíz lo cosechaban y lo vendían. Y tenían que ir a comprar la semilla para el próximo año con los mismos que se las habían vendido. No podían meter la misma semilla porque lo bueno lo tenían ellos allá. Así es que toda la semilla la vendían, sacaban sus buenos pesos. Ahora hay que ir a comprar la semilla para volver a sembrar. Hermanos, no nos dábamos cuenta que nos estaban controlando ya. Fíjese bien, buscando la forma de hacerse dinero, de hacerse ricos ellos, porque estamos en este mundo. Y estamos, como dicen allá en mi tierra. En mi tierra decían, aquí el pez más grande se come al chiquito. Y es verdad, ¿verdad? El que está rico se hace más rico, no importa a quién pise. Si el pobre tiene un terrenito con un nacimiento de agua, viene el rico y le dice, véndemelo. No, que no lo quiero vender. Mira, te doy 10,000 pesos más. Ah, bueno, así sí. Y le saca al pobre ahí. Y al rato el rico tiene controlado todo y los otros pobres ya ni pueden entrar ahí porque ya le puso un cerco y ya si te metes ahí te tiran un balazo de allá. Y antes donde quiera se metía uno, éramos conocidos los del pueblo, todo era una bendición. Poco a poco se comienzan a adueñar de las cosas. Y le digo, en ese tiempo comenzó todo ese movimiento cuando nosotros lo comenzamos a ver de esa manera. Por allá, por el estado de Jalisco. Hermanos, hay cosas que la mayoría de la gente ignora. Y lamentablemente, tristemente, la iglesia también. Y de pronto, yo salgo con estas cosas y va a haber gente que va a decir, ¿y por qué no se pone a predicar el hermano Rodríguez? ¿Qué nos importa eso? Es como decir, me tienen aquí amarrado, me tienen esclavizado, pero no importa, hermano, usted predíqueme. Tenemos que saber cómo ha trabajado el mismo hombre. Y sepamos esto, hermanos, desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, le hicieron caso a Satanás, dejaron de ser libres por Dios y se esclavizaron a Satanás. Y desde entonces Satanás, por medio de los que tenían el poder o por medio de los más inteligentes, comenzaron por ahí, comenzó a moverse y comenzó a tomar el control de todo. No se extrañe, hermanos, y no se engañe. En cada país Satanás tiene a poderosos para que controlen cada país. Aquí en Estados Unidos hay millonarios que son los que controlan el ambiente acá, todo lo que es Estados Unidos. En México lo mismo. Si usted va a Guatemala y busca por ahí, se va a encontrar a los poderosos que tienen el control de todo. Donde quiera está eso. Ahora nosotros debemos gozarnos porque en primer lugar, por allá en Juan, en el capítulo 8, versículo 32, por ahí dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros somos libres en Cristo. Y por ahí en el verso 36 dice, y será que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros debemos gozarnos en Cristo Jesús, porque en primer lugar espiritualmente somos libres. Podemos tener la libertad de adorar a Dios en espíritu y verdad, pero no debemos estar en tinieblas en cuanto a estas cosas. Debemos darnos cuenta de lo que está sucediendo. Y como le digo,
¿en qué momento, fíjese bien, en qué momento se dejó lo natural para dar paso a lo que es, vamos a decir, industrial? Que sí se ve que hemos crecido, hemos abundado. ¿Y en qué hemos abundado? Le voy a poner un ejemplo aquí real. Muchos de ustedes que vinieron últimamente a Estados Unidos, vinieron a encontrarse en las tiendas de comida que le daban la comida en bolsas de plástico, ¿verdad? Cuando yo vine a Estados Unidos no daban bolsas de plástico, eran bolsas de papel. ¿Ve? Bolsas de papel. Después empezaron a dar las bolsas de plástico. El plástico, hermanos, vino a reemplazar un montón de cosas. ¿Ve? Antes las cosas de barro, y a veces las cosas, la loza de peltre, allá en mi tierra, en México, ¿verdad? Aquellas cacerolas cubiertas con un material azulito, bonito, aquellas que cuando ya estaban viejas se comía uno casi pedazo de aquellas cosas, pero total, no había de plástico. El plástico comenzó a entrar después, ¿verdad? Por ahí en los 60 se empezó la revolución del plástico, y plástico por aquí, hasta los pantalones de terlenca de plástico y las camisas de plástico, todo de plástico, ¿verdad? Y el plástico ahora, hermanos, es el peligro más grande que tenemos, donde quiera, donde quiera. Y todo eso viene del petróleo y todas esas cosas, hermanos. Primero, el gran descubrimiento, y al rato, ay, nos estamos envenenando. Bien sabían que nos estábamos envenenando, pero como querían hacerse ricos y pudieron hacerlo con todos nosotros, se hicieron ricos y nos dejaron ahí envenenándonos. ¿Me entiende? En este momento ya les mostré hace unos días que en el mar hay una isla enorme, grandísima, más grande que un estado de Estados Unidos, de puro plástico. ¿Por qué? Porque cuando llueve va todo el plástico al mar, y de pronto usted no lo ve y dice, ¿qué pasaría con el plástico? Por ahí hay un lugar donde se juntan las corrientes y ahí se encuentran, ahí se quedan, ahí se va acumulando, y ya es como una isla, pero no es isla de tierra, es isla de puro plástico. Y el plástico con el sol se empieza a endurecer y se va quebrando y se va haciendo cositas chiquitas y se va haciendo polvito, y los pescaditos chiquitos se lo comen pensando que es lo mismo que ellos se alimentan, y al rato crecen los pescaditos y se los come otro grande, y eso se distribuye en el organismo del grande, y venimos nosotros y nos comemos al grande, y estamos todos dañados, hermanos. ¿Por qué? Porque el hombre se hizo inventor de muchas cosas y crecimos, hermanos. Fíjese bien, no le extrañe que si el Señor nos deja más tiempo aquí, terminemos como empezamos antes. Fíjese, sin luz eléctrica y sin tantas cosas, sin gas, ¿entiende? Sin gas. Qué bonito, ¿verdad? Que encendemos nosotros la llama de la estufa de gas. Aquí en Estados Unidos no tenemos el problema que en México. Por allá, por los alrededores de la ciudad de Guadalajara, las colonias allá, tienen unos, ¿cómo les llaman? Tanques de gas. Y ahí les llenan los tanques de gas y ahí está. Aquí usted y yo no tenemos problema. Va la red por todo el piso y vienen y usted nada más le enciende, ahí le cobran cada mes. Nada que ir a comprar un bote de gas ni nada. Pero todo ese gas lo sacan de la tierra, y todo ese gas, hermanos, nos está dañando también. Es un montón de cosas que están sucediendo, pero nosotros, como le digo, no nos fijamos. Todos los carros que estamos mirando, ¿verdad?, tienen que correr con gasolina, y estamos sacando el petróleo de la tierra. El petróleo no es algo que se reproduce, es algo que ya está ahí por miles y miles de años. Unos dicen que millones, yo no me atrevo a decir tanto, pero ha estado en la tierra. ¿Me entiende? Son depósitos que tenía Dios ahí, ¿por qué no? Para muchas cosas que necesitáramos. Pero
aquí nosotros tenemos hasta 4 carros y un día agarramos uno y otro día agarramos otro. Y allá en nuestros países, los de Guatemala, no me digan que no, ahí va uno al centro de la ciudad y hermanos pasan esos camiones de colores verde y amarillo y con el pajarito pintado ahí, el quetzal, unos autobuses preciosos. Pero cuando dan el arrancón dejan una nube negra ahí, y lo mismo allá en mi tierra, donde quiera. Todo eso nos está matando, ¿me entiende? Ahora, ¿a dónde estoy yendo con todo esto? Quiero darle más o menos una idea en general de cómo hemos progresado. ¿Hemos progresado en qué? En nada. Han progresado los que hicieron negocio con nosotros. Le digo, yo le digo cosas que hay veces que nosotros como que tenemos una venda puesta. Yo voy a México porque voy muy seguido y están teniendo problemas con el petróleo en México. Allá los que lo mueven, porque nosotros solo compramos la gasolina, ¿verdad? Pero empiezan los políticos a dar su discurso y le dicen a la gente: cuida tu petróleo. Tenemos que cuidar el petróleo, tenemos que defender nuestro petróleo, defiende tu petróleo, firma aquí, vota por esto. Y ahí va el pueblo a votar por su petróleo. ¿Cuál petróleo? Tenemos muchísimo petróleo, somos ricos en plata y en oro y en tanta cosa en México, pero nada es suyo, nada es mío. Todo es de los que lo mueven allá. Nosotros nada más oímos que tenemos esto. No tenemos nada. ¿Me entiendes? Si de pronto usted compra un terreno y está sentado en petróleo, vienen y le dicen: perdón, esto no es tuyo, hazte a un lado, vete allá al cerro aquel, y se lo quitan. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque es el poderoso el que se mueve. Ahora, yo le leí algo en la palabra de Dios, solamente esa porción. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Ojalá que me vaya siguiendo por donde voy, porque en estos días le quiero mostrar eso, con videos, con películas, con documentos, para que usted mismo los vea y se dé cuenta en dónde vamos en cuanto a lo que va a suceder muy pronto en este mundo. Dice así, Apocalipsis capítulo 13 y en el versículo 16 y 17. Ponga atención aquí. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Me llama la atención cuando dice: y que ninguno pudiera comprar ni vender. Fíjese bien, que ninguno pudiera comprar ni vender. Esto quiere decir que el gobierno tendría el control de todo. Pero ¿cuál gobierno, hermano? El único gobierno que va a haber. Fíjense bien, desde el presidente Fox que tuvimos en México, desde ese tiempo, me parece que fue el 2006, el presidente Vicente Fox y el presidente Bush de aquí y el presidente de Canadá firmaron un convenio. Ellos lo firmaron ya. Y desde entonces está firmado y está en las noticias, está en documentos, que ya firmaron una alianza los 3 países. Por eso no les vaya a extrañar que en cualquier momento México va a tener libertad a entrar a Estados Unidos, irse a Canadá sin tener problemas con los papeles. ¿Ve? Todo esto, hermanos, a veces uno se pone a pensar en muchas cosas. Yo, como siervo de Dios, yo quisiera que se unieran todos desde aquí hasta Nicaragua, y si hay más pobres más allá, extendernos para allá y vénganse, vamos a ver, como dicen en mi tierra verde, a cómo nos toca aquí, ¿verdad?
Pero si esto sucede, a mí se me haría triste que de pronto se levantara el muro que está en Tijuana y se pusiera en Guatemala, y que los mexicanos pues tuvieran una mejoría, pero los demás no. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos comer todos ahí alrededor de la mesa? Pero así es el mundo. Entonces hay un convenio desde el 2006 por ahí, firmado, y está documentado y está en las noticias y todo. Ya se los he pasado yo aquí, donde se unen los tres países, porque a Estados Unidos le conviene tener aliados con él, más países que lo hagan fuerte, porque tiene muchos enemigos, y porque así va a ser todo al final. Le traía yo algunos videos que se los voy a pasar mañana. Pero allá en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, lo que es Centroamérica, muy frecuentemente se unen los gobiernos de allá, los presidentes de allá, y luego dicen que el grupo de los 4, que el grupo de los 5, y se reúnen para ponerse de acuerdo a ver cómo toman el control de lo que está sucediendo, que les afecta a todos los países ahí. Esto quiere decir que el país no puede hacer ya nada. No sé si me explico. Si yo no puedo tener control de ahí, de mi casa, ¿a poco le pido ayuda a mi vecino? Y cuando son situaciones como las que haya, por ejemplo, de contrabando, y si hay problemas en Guatemala, Guatemala le puede pedir ayuda a El Salvador. ¿A poco le pide ayuda a Honduras? Porque son frontera con ellos. Entonces, hermanos, esto entra como una necesidad, y no es tanto la necesidad, es que Dios va programando y va preparando ya todo para que se vaya cumpliendo lo que un día, no muy tarde, va a suceder. Entonces aquí Estados Unidos, México y Canadá son países que solamente tienen una frontera ahí. Y Estados Unidos dice, a mí me conviene México porque tremendo territorio. Yo me extiendo aquí y empiezo a trabajar las tierras de los mexicanos, invertimos y todo. Promete mucho. No creo que le convenga mucho para Guatemala si no se extendiera para allá. Pero ahí son inteligentes. Entonces dice, miren, me uno con México, me uno con Canadá, y somos un bloque de 3 países fuertes. Porque aquí comienza a practicar, vamos a decir que están practicando ellos a unirse. Por un lado Estados Unidos, Canadá y México, por otro lado los países de Centroamérica, por otro lado los de Sudamérica, allá como Venezuela, Colombia, Argentina, Chile. Todos ellos allá también se están uniendo y así hacen bloquecitos. Al rato esos bloquecitos se juntan con otros más y se va formando uno solo hasta que sea un solo gobierno. Y hermanos, nosotros ya estamos siendo controlados desde hace tiempo con muchas cosas. Una de ellas se le conoció desde después de la Primera Guerra Mundial como la Guerra Verde. Fíjese bien. O sea, una revolución, una guerra, un control por lo verde, es decir, por las semillas, por las frutas, por toda esa área empezó a haber un control. Y hermanos, es triste que ya somos esclavos de esas cosas. Por ejemplo, ya ahorita, para volver a hacer las cosas como antes en el campo, ya no se puede. Es decir, ya no vamos a poder sembrar un terreno y que nos produzca como antes. Puede ser que nos produzca, pero hay que meterle un montón de fertilizante. Puede ser que ya no le pongamos veneno para matar la hierba, sí lo vamos a limpiar, pero ya el terreno ya se echó a perder, ya se dañó. Fíjese bien, yo tengo un niño que tiene como 4 años, chiquito, y estaba más pequeñito, y un día
andaba yo limpiando el jardín y me dice: papi, ¿qué andas haciendo? Le digo: limpiando el jardín. Y se acercó, y a los niños les llama la atención los animalitos que salen, y como son niños los quieren agarrar. Y de pronto salió un animalito de esos así que parecen, ¿cómo les llaman acá? Cochinilla les llaman allá en mi tierra. ¿Ves? Esos animalitos así redonditos que salen en la tierra. Y viene y me dice: papi, ¿qué son? Y le digo: trabajadores. Siéntate, le dije, y comencé a explicarle de lo que hacen esos animalitos en la tierra, ¿verdad? Ellos trabajan ahí y hacen su trabajo para ablandar la tierra, para abonarla y muchas cosas que Papito Dios lo estableció así. Y cuentan que había un hombre que quería guardar su terreno, así trabajarlo él, y había otro con un terreno a un lado, el cual le dio por modernizarse y comenzó a fumigarlo y comenzó a trabajar menos, y se reía del otro porque el otro se llenaba de hierba, y el que usaba veneno para matar, todo limpio, muy bonito, y aquel, hermanos, estaba lleno de hierba todo el tiempo y siempre trabajando y siempre lleno de hierba, y el otro se reía. Y llega el día que empiezan a dar menos fruto las plantas o árboles frutales de aquel que metía mucho veneno para matar la hierba y matar los animalitos ahí, y pidió que le mostraran a ver por qué tenía menos producción él que el de aquel lado. Y vinieron y le dijeron: la respuesta está en que usted está fumigando, está envenenando su terreno, y todos los animalitos que hacían su trabajo acá de ablandar la tierra, usted los mató. No tiene quien le trabaje la tierra, y aquel le produce, porque Dios mismo estableció que esos animalitos, esos gusanitos, yo no sé, pero yo trabajé mucho la tierra, y allá en los pueblos, cuando uno trabaja la tierra, de pronto le da vuelta a la tierra y sale la lombriz ahí, ¿verdad? Y luego sale un animalito blanco así, nosotros le decíamos nisticuiles, así grandotes blancos, ¿verdad? Pero todos ellos hacen su trabajo en la tierra, y sucedió que aquel que envenenaba la tierra envenenó a los animales. Y mi hijo, cuando viene al jardín y me ve ahí, dice: papi, consígueme un trabajador. Y saca un animalito y le doy. Y dice: mira, mami, un trabajador. Mira, mami, los trabajadores. Estamos entendiendo, hermanos. Dios nos dio la tierra preparada para que no batalláramos tanto. Pero nosotros los hombres, por la avaricia, por la falta del conocimiento de Dios, estamos como estamos. Ahora aquí estamos en esta tierra y vamos a aguantarle hasta que Dios quiera. Pero es conveniente que usted y yo, mi hermano, mi hermana, sepamos en dónde estamos y sepamos qué es lo que está sucediendo en este mundo. Posiblemente usted de pronto diga: qué raras predicaciones tiene hoy el hermano Rodríguez. Estas son enseñanzas de la realidad. Ya lo estamos viviendo, pero hay veces que no nos damos cuenta de todas estas cosas. Gloria a Dios. Le quiero hacer una pregunta. Piense en esto. Por ahí dicen que nosotros comemos comida con sabor a petróleo, y que si no la comiéramos con sabor a petróleo, no nos sabría bien la comida y ni comida tendríamos. Fíjese bien. Le voy a traer unas fotos que le voy a poner ahí para que usted las vea. Las carreteras, más que todo por las tardes, las autopistas, los freeways, acá para hablarle en inglés, van llenos de trailers, pero uno tras de otro. Usted va por una autopista de aquí a Arizona o de aquí a Texas y se encuentra de pronto en lugares que son lugares de descanso, unas filas enormes de trailers. Esas personas van llevando lo que usted y yo necesitamos para el diario vivir.
corren por esas carreteras los camiones que vienen a traer las legumbres y la fruta, el pan, todo tipo de comida, y usted los ve en las tiendas de comida por ahí muy temprano. Ahí están, ¿verdad?, descargando su mercancía. Todo eso, hermanos, se mueve con petróleo. ¿Ve? Si no hay petróleo, no hay gasolina para que caminen los camiones de carga. Entonces tenemos que depender del petróleo. Y como le digo, el petróleo no es algo que se está reproduciendo todo el tiempo. El petróleo son como depósitos que están ahí. Y como hay mucha demanda de petróleo porque estamos llenos de carros por todos lados, qué tremendo invento, pero estamos requiriendo de más petróleo cada día, más petróleo. ¿Sabe a cómo pagué yo el galón de gasolina en 1973? Acá cuando me compré mi primer carro. Yo tuve mi primer carro en 1973 a los 23 años que yo llegué acá. En México no tenía ni bicicleta ni burro, pero acá me compré un carro muy bonito. A 30 centavos pagábamos el galón de gasolina. 30 centavos. Con $30 usted iba a la tienda y traía todo lo que necesitaba. Yo vivía en un apartamento de 2 recámaras, nuevo en el monte, y pagaba $100 al mes. Fíjese bien. $100 al mes por un apartamento de 2 recámaras, a 30 centavos el galón de gasolina. Con $30 compraba todo lo que necesitábamos para la despensa de la semana. Piensen en todo eso. Ahora, todo eso depende, como le digo, del petróleo. El petróleo se va acabando poco a poco, pero no se va a acabar antes de envenenarnos un 70% y dejarnos así todos temblorosos. Piensen eso. Mire, yo le estoy hablando de experiencias. Por allá, por el año 95, en ese tiempo yo bautizaba 250 personas en el río de Azusa. Y una vez terminé de bautizar como a eso de las 5 de la tarde, esas veces que el sol ya está así muy bajo y que estaba una parte honda de agua en el río y se extendía así bien quietecita el agua. Y en esa hora los hermanos se fueron a comer y yo me quedé hincado llorando ahí, y en eso empezó a lloviznar. Pero esas veces que caen unas cuantas gotas, pero grandototas, no una lluviecita simple, no. Cuando le caen unas cuantas gotas grandototas y usted dice, ay Señor, ¿qué pasó aquí? Empezaron a caer unas gotas grandototas, pero me quedé sorprendido que esas gotas pegaban en lo manso del agua del río, y me quedé asombrado de que al pegar en el agua se extendían, pero como una mancha de aceite. ¿Ha visto el aceite cuando le cae al agua? Se hace como un arco iris ahí. Pues esas gotas caían en el agua y se iban extendiendo así como una mancha de aceite, hasta que cada una se juntaba con la otra. Y dije yo, ¿y esto qué? Y dije yo, ¿qué pasará aquí? ¿De dónde viene eso? ¿Y de dónde? Y alguien me dijo, hermano, pues es el aceite, es lo que está en el medio ambiente. ¿Cómo? Sí, en el humo este que hay, ahí está eso. Y ahí es lo que está viendo ahí. Entonces, hermanos, todo eso lo estamos nosotros produciendo por todas las cosas que hacemos. Entonces, grábese esto: el aceite nos lo vamos a ir acabando poco a poco, el petróleo nos lo vamos a ir acabando poco a poco, pero antes que nos lo acabemos ya nos llenamos de plástico. El plástico nos está envenenando. Ya nos contaminamos el ambiente, ya lo contaminamos. ¿Ve? Es triste que en China, por ejemplo, usted vea mucha gente que anda con máscaras. En la Ciudad de México, no voy más lejos, en la Ciudad de México muchísima gente sale en la mañana de su casa con máscaras. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se enferman.
Algunos que son débiles de los bronquios ya andan con máscaras, y cualquier persona, dicen que ya ahorita en 6 o 7 años que usted esté en la Ciudad de México, ya al rato ya necesita un tanque de oxígeno acá para andar. ¿Ve? Es tremendo. Y todo eso nosotros somos los causantes, pero no usted ni yo, porque usted y yo apenas la pasamos ahí con lo poquito que ganamos. Pero los poderosos, los ricos que hacen esos tremendos negocios, ellos son los que hacen el negocio, ellos son los que acaparan todo y son los que producen todo esto. Pero le decía, dependemos nosotros del petróleo, porque si no hay petróleo, no hay esos camiones para traer las cosas hasta donde estamos, y no vamos a comer de la misma manera. Ya estamos, como quien dice, en una cárcel. Ya estamos atrapados. No hay forma de salir. No hay otra forma de salir. Aquí usted no tiene carro y no tiene trabajo. No tiene trabajo, no tiene para pagar la renta. Está acabado. Así se vive ya. Pero yo quiero que ponga atención en esto. Dice, no se le permitía a nadie comprar ni vender. Llega el momento que usted no es dueño de nada. De nada. Le voy a pasar en estos días un video y unas fotografías de un hombre aquí en uno de los estados de Estados Unidos que tenía un terreno muy grande y se puso a hacer un hoyo ahí para retener agua, y cuando llovió le hizo todas las entradas de la lluvia para que entrara todo a su terreno y tener con qué defenderse por un tiempo, porque tenía vaquitas y toda la cosa. Y viene la ciudad ahí donde pertenecía a él y lo llaman a corte y le dicen, tú no puedes retener ahí, tapa eso y deja que el agua corra. Pero ¿y por qué? Dice, porque nosotros somos los dueños, tú no eres el dueño de eso. Usted ya no tiene derecho a esas cosas. Antes usted era dueño de muchas cosas. Usted caminaba por los terrenos de don fulano de tal y nadie le decía nada. Iba y traía leña de allá y nadie le decía nada. Sino que me digan las salvadoreñas, que son muy buenas para cortar leña, que allá en su tierra, ¿verdad? Ya no puede hallar leña por aquí. ¿Por qué? Porque ya le metieron un cerco ahí, ya es dueño don fulanito de tal. Antes, donde quiera salían ahí, donde quiera cortaban. ¿Hay alguna salvadoreña aquí? Yo sé que las guatemaltecas también, ¿verdad? Que a donde quiera salía uno y cortaba leña ahí. Pero vino y compró don fulanito y le metió un cerco y ya. Ahora se tenía que ir más allá. No, pero allá llegó un rico más poderoso y compró todo aquel terreno. ¿Y ahora qué? Pues ahora no, ya no hay dónde. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque los poderosos toman ese control. Entonces, hermanos, poco a poco no somos dueños de nada. Fíjese bien, pero todo esto viene para que se cumpla lo que ya está ordenado por el Señor. Que viene el tiempo cuando va a haber un solo gobierno, una sola religión. Ahorita ya muchas religiones se están uniendo. Esto del nuevo orden mundial viene con todo esto. Muchas religiones se están uniendo, ¿verdad? Que porque nos amamos y que vamos a unirnos para ir en contra de la maldad y que quién sabe qué. Miren, hermanos, la Biblia dice, no pueden ir dos juntos si no se ponen de acuerdo. ¿Cómo vamos a estar aquí? Gloria a Dios, amén. Estamos en un solo espíritu, pero uno cree en el Espíritu Santo y otro no cree. ¿Cómo está eso? No podemos, ¿verdad? Tenemos todos que ajustarnos a lo que dice la palabra de Dios. Y si yo tengo que cambiar algunas cosas que he estado haciendo mal, pues las cambio y nos ajustamos más a la palabra de Dios. Pero habemos un montón de religiones por todos lados. Por eso al rato se van a ir uniendo entre las mismas religiones y usted va a ver a pastores que se unen por allá con otros y allá, ¿me entiende? Y al rato se va formando un solo gobierno. Ya con esto les termino. A mí frecuentemente me llegan invitaciones y me dicen, pastor, reverendo y no sé cuántas cosas. Esta es una invitación para que usted venga y nos honre con su presencia, porque nos estamos uniendo. Hay tales pastores y tantos pastores acá, porque queremos que venga fulano de tal, no sé de dónde.
y queremos todos acá decirle que estamos con él. Eso lo está promoviendo el que nos anda invitando. Ese es el fuerte de acá. Y nos anda invitando porque quiere quedar bien con el otro que viene de por allá, para que también nos envuelva con ellos ahí. Y muchos hermanos que no saben, ahí los van envolviendo también. Pero ese es otro asunto que luego le voy a platicar. Lo único que quiero que usted tome en cuenta es esto. Piense por un momento, piense en que nos están gobernando de muchas maneras. De muchas maneras nos están gobernando, nos están controlando, pero nosotros como pueblo de Dios debemos estar conscientes de eso. A mí me da tristeza que el pueblo de Dios no sepa nada de eso, y que si lo ve no lo entienda. Por eso yo no voy a dejarlos hasta que entiendan todo eso, y se los voy a mostrar. No es un cuento que yo he inventado, no es algo que a mí se me ocurrió, se los voy a ir mostrando poco a poco. Pero ahí está la palabra de Dios que dice: va a llegar el día que usted no va a poder comprar ni vender, pero para entonces usted y yo ya nos fuimos con Cristo. Eso que viene, viene para los que se queden acá, pero nosotros, usted y yo, nos vamos con Cristo. Póngase de pie.